la vida no puedes vivir en lo negativo y tienes que rescatar lo positivo de cada situación. O que si tú vas a empezar un día, tú no puedes decir, ay, ayer me fue del carajo y me va a ir del carajo. Tú tienes que pensar que si ayer salió el sol, pues hoy va a salir el sol y tienes que seguir trabajando. Y entonces esa era una realidad. Ahora, otra cosa, Demetrio. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 13 años, yo no agarraba un libro. Ya realmente no me interesaba. Tú agarrabas el Play. Yo agarraba, yo era de ver el Chavo, ya empezó el fútbol. ¿A ti te llama la atención? O sea, algunas como hobby, vamos a decirlo así. O perder el tiempo. No sentías como tú ganas, por ejemplo, en vez de ver el libro y ver la calle ya que tus amigos están jugando, ¿cómo tenías como la fuerza para quedarte y estudiar? Realmente ¿cómo hiciste eso? Porque para muchos niños a esa edad, los jóvenes, es muy fácil irse mejor a la fiesta, al reventón, que vámonos a probar por primera vez el alcohol. O sea, todas esas cosas no te afectaron. ¿O cómo fue que tú tuviste ese valor, ¿no? Para desde un principio. ¿Cómo sentías? ¿Cómo manejaste esa situación? ¿Como un compromiso? ¿Era algún tipo de compromiso personal? Es que, bueno, la realidad es que, por ejemplo, cuando tú tienes 13 años, y bueno, en general en toda la vida, el desmadre no te ganó. Tú tienes que saberle dar tiempo a todas las cosas. Obviamente va a haber ratos en los que vas a ser la persona más fastidiosa del mundo y va a haber ratos en los que vas a ser la persona más desmadrosa del mundo, ¿no? O sea, yo puedo ser una persona muy seria, puedo ser la persona más pinche loca que te puedas imaginar. Y entonces la realidad es que cuando tú tienes 13 años... Tú sí, pues sí, hay muchas cosas que quieres y demás, pero tú cuando tienes 13 años y quieres hacer algo, pues también tú te vas marcando metas y tú dices, ¿hasta dónde? ¿Qué tiempo le puedes dar a cada cosa? Entonces yo aprendí a administrar mi tiempo y aprendí a administrarlo bien, porque yo descubrí que pues igual podía jugar PlayStation 2 horas, que podía hacer proyectos 5 horas, ¿no? Y pues hacías que ya te rindiera. Lo que yo quiero saber es ¿qué clase de apoyo recibiste? Digo, además de apoyo moral y de apoyo, pues ahora sí que asesorías, porque por una parte también, como lo mencionaban, yo supongo que hubo alguien que estuvo detrás de ti diciéndote, ok, esto funciona así, esto lo puedes hacer así, esto reacciona de esta manera, y entonces poco a poco te fuiste desarrollando. Pero ¿qué clase de apoyo fue exactamente? Pues bueno, en un primer momento, obviamente mis asesores me daban información como bibliográfica, ¿no? Ellos me decían, mira, el cáncer es tal mutación que se produce por esto y esto y esto. Y te decían, mira, hay varios tipos de cáncer de mama, hay 4 estadios básicos, ¿en qué se basa cada estadio, no? Y luego te hablaban de fármacos y te iban enseñando como cosas muy, muy básicas primero y luego más avanzadas de cada una de esas materias de estudio. Una vez que tú ya tenías como, digamos, las bases firmes de lo que estaban tratando de enseñarte, ya te daban la posibilidad a ti, por ejemplo, de pensar cómo podías probar tú lo que querías hacer, ¿no? Cómo probar tu hipótesis. Por ejemplo, mi hipótesis era que, pues, la combinación del veneno con 2 fármacos tenía la capacidad de tratar efectivamente el cáncer. ¿Cómo lo iba a comprobar? Sobre líneas celulares tumorales humanas, ¿no? Y entonces ahí la problemática era, ¿sobre qué línea celular tumoral vas a estudiar tú, no? Yo no te voy a decir, yo ya te di la información, yo ya te di tu base, ahora dime cómo. O por ejemplo, cuando tú ya induces cáncer en ratas para después tratarlas, tus asesores te dicen, yo ya te dije los métodos que existen y qué es la carcinogénesis química y demás. Pero entonces ahora tú dime cómo lo vas a hacer. O sea, tú tienes que pensar en todo lo que te han enseñado para desarrollar todas tus pruebas. Entonces te dan como la base para que lo puedas realizar y muchas veces también te dan material. Y, hablando del material, apoyo monetario. Económico. Hay algo muy importante porque él está hablando del apoyo. Las asesorías de los doctores y de la gente que sabe de ese mundo. Tus padres te apoyaron también. Obviamente. Y obviamente. Pero también no fue un gasto. O sea, fue un mucho. ¿Te ha costado mucho? Digo, para la gente que está escuchando y que casi la gente que está escuchando tal vez diga, oye, yo quiero hacer un proyecto. A esa gente le puede decir, oye, la verdad es barato hacer un proyecto o es caro. ¿Qué tú en cuestión de económico? Mira, es que depende mucho de cuál es tu idea y cómo la planeas hacer. No es lo mismo hacer un proyecto sobre cómo tratar el cáncer de mama que hacer un proyecto sobre cómo afecta que pierda la selección mexicana en el desarrollo de la violencia en México. Que pues yo quiero hacer ese proyecto, la verdad me llamó mucho la atención. Pero, o sea, no es lo mismo, obviamente. No es lo mismo, pero por ejemplo, en tu proyecto, ¿te costó? A tus padres les costó. O sea, a ellos y a mí les costó. Porque, por ejemplo, todo el equipo, ¿no? Lo que yo te decía al principio, yo al principio no les dije a mis papás. Y yo entré a trabajar.
O sea, yo entré a trabajar y con lo que iba ganando yo iba comprando cosas y le pedí apoyo a tíos. O sea que tú cuando iniciaste el proyecto, tú iniciaste con o sea, parte del dinero era porque tú estabas trabajando. Sí. Y ahora dices, ¿por qué no le contaste a tus padres el proyecto? Mira, Cuéntanos eso. creo que vivimos en un mundo donde muchas veces le tenemos miedo a muchísimas cosas, ¿no? Ponte que le tienes miedo a las lucecitas en exceso muy brillantes, al arbolito de Navidad. Y yo creo que yo le tenía miedo hasta cierto punto al fracaso profesional, ¿no? Creo que cualquier persona, cuando está haciendo algo, lo que menos quiere, si estudiaste tanto, es fracasar. Perder, ¿no? Es derrotarse. Exacto, entonces yo no quería como que existiera ese factor. Aparte, por ejemplo, en mi familia, mis hermanas ya habían hecho proyectos en sus áreas y demás. Y la realidad es que yo no quería que hubiera esa comparación, ¿no? Porque yo no estaba haciendo mi proyecto para la escuela o no estaba haciendo el proyecto para competir contra ellas. Era un proyecto que yo quería hacer. Y entonces yo no quería que mi familia se enterara porque se prestaba para las comparaciones, porque me daba miedo el fracasar tremendamente. Y después entendí que eso era una tontería, ¿no? Porque pues cuando fracasas tienes que aprender a levantarte y es más fácil levantarte cuando tienes el apoyo de muchas personas alrededor que cuando estás solo inmerso en tu mundo, pues, ¿no? Ahora cuéntanos, ¿cómo fue cuando le contaste a tus papás? Oye, cuando le dijiste, mamá, quiero contarte algo. Quiero desarrollar este Voy a proyecto. curar el cáncer. Sí, cuéntanos ese momento, ¿cómo fue? ¿Y cómo fue que te decidiste? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Pues mira, yo creo que conforme vas creciendo, pues te vas dando cuenta de muchísimas más cosas, ¿no? Y es un proceso madurativo normal. Entonces, cuando yo me decido decirle a mi mamá, que fue la primera persona... No, a mi hermana. Y a mi hermana fue la primera persona que le dije... ¿Tu hermano? Hermana. Hermana, fue la primera. Estábamos platicando sobre Rocío Martínez, Debe Martínez, que es la persona que pues, inspiró mi proyecto. Y entonces, pues yo dije, pues a alguien le tengo que contar, ¿no? En algún momento va a tener que salir de aquí. Y me acuerdo que pues a ella yo le empecé a platicar, que pues así, que yo sí cuando se murió Rocío sí me había pesado mucho y que yo había tenido una idea y que estaba desarrollando esa idea, ¿no? Y cómo había estado el rollo y demás. Y ya ella pues sí me dijo como primero, ahí estás bien, güey. O sea, Sí, pero porque... estás bien, güey, en el sentido de por qué chingados no nos dijiste, ¿no? Y ya después O sea, no, se prestó. yo me imaginé que te dijo, oye, estás bien, güey, ¿cómo vas a hacer eso? No te dijo eso, te dijo, sí se puede, te echó ánimos. Sí, obviamente, es que creo que ese es un factor muy normal. Obviamente en tu familia, si es una familia unida, que es una familia que quiere hacer muchas cosas y donde ya hay como ese estímulo de toda la vida, pues no te van a decir, oye, güey, no puedes, ya dejes esas cosas, pierdes el tiempo, etcétera, etcétera. Ponte a ver el Chavo. O sea, ella, por ejemplo, me acuerdo que también me dijo, ahora ya sé qué hacías en tu cuarto encerrado tantos días. O sea, sí pasabas así muchos días encerrados así, la neta. Pues, o sea, no, por ejemplo en las noches, o sea, yo siempre he sido muy desvelado. Entonces me acuerdo que, por ejemplo, en las noches eran como las 10 de la noche y yo me encerraba en mi cuarto, ¿no? Y entonces ellas decían, pues, ¿qué has encerrado en su cuarto, no? Porque no las dejaba pasar y demás. Era como todo un asunto místico. O sea, así como está haciendo brujería o qué. Pero la realidad era que estaba haciendo el proyecto. Y ya después, cuando Alex lo expliqué, ya entendieron más como qué era lo que hacía. Me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo evolucionó el proyecto una vez que entraste al CETI, porque tengo entendido que una profesora te ayudó, te asesoró en cierta parte para el desarrollo, ¿verdad? Bueno, de hecho la maestra Ceci es mi asesora desde hace aproximadamente 6-7 meses. Y la realidad es que si hablamos de la evolución del proyecto como tal, tendríamos que dividirlo en 5 etapas. La primera etapa fue la etapa de reconocimiento de varias cosas. Entonces, en esa primera etapa yo descubrí, por ejemplo, que era el cáncer y demás y encontré información. La segunda etapa ya era como la definición de cómo iba a ser mis pruebas. La tercera etapa es de líneas celulares tumorales humanas y ver qué efectos tuvo. La cuarta etapa fue sobre sujetos de prueba animales y ver cómo reaccionaban estos. Y ahorita la quinta etapa que está empezando analiza la manera de eliminar para siempre el que usemos el veneno para crear de manera completamente sintética la proteína que estábamos aplicando. Entonces, la quinta etapa se trata de eso. Pero la evolución ahorita que estás hablando de etapas, ¿tú sabes a qué etapa vas a decir? Ya, o sea, ya está en la última etapa. ¿Hay un número exacto? ¿O no van saliendo las etapas? Van conforme va el proceso. Yo creo que una idea, tú nunca sabes hasta dónde te va a llevar una idea y inevitablemente una idea siempre va a provocar otra. O sea, como tienes un sueño un día, al día siguiente vas a tener otro y esos sueños pueden estar relacionados. Entonces, obviamente, yo creo que, por ejemplo, en la ciencia, tú nunca paras. Siempre tienes que aprender más. Es igual que en la medicina y que en muchas áreas. Cada día la información cambia y que a lo mejor lo que hoy creemos que es, mañana no va a ser. ¿Quién nos dice, por ejemplo, que todas las leyes de la física que ahorita creemos que son?
La realidad es que lo Física creemos porque cuántica. los libros lo dicen muy bien. Pero la realidad es que hace 100 años creían otra cosa y era la neta más... Y pasaron increíble. 100 años y volvieron a cambiar las cosas y cosas así, no siempre van cambiando. Siempre van Exacto. cambiando. Entonces yo te puedo decir que no puedo contar un número de etapas porque inevitablemente, aunque yo diga mañana se va a acabar el día en que yo haga pruebas humanas, la realidad es que no. Porque, por ejemplo, cuando tú tratas a una persona te vas a dar cuenta que cada persona es diferente y que cada persona va a necesitar de un tratamiento diferente y que va a haber alteraciones para cada tipo de persona. Y entonces nunca vas a acabar un proyecto. Nunca sabes hasta dónde vas a llegar, nunca sabes los resultados. Ahora sí. A ver, Emanuel, una pregunta que le quisieras hacer a Demetrio. Pues por el momento estoy yo muy satisfecho con el trabajo que has hecho. Creo que la mayoría de las personas que estamos a tu alrededor deberíamos de estar un poco más conscientes de lo que hiciste y que esto sirva de apoyo, que esto sirva como una experiencia para jóvenes emprendedores que nos estén escuchando. Tenemos una pequeña sorpresa en este programa más adelante y espero que nos sigan sintonizando para que se la lleven. Bueno, ahorita regresamos con más de este programa especial de Sinapsis presenta Orgullo SETI. Estamos con Demetrio Fajardo. Regresamos en un momento. Ya más. volvemos. Don't mean too much to me. I'm who I've got to be. These pigs are after me, after you. Run away like it was yesterday, and we could run away if we could run away, run away from it. Got a bulletproof heart. You got a hollow point smile. Me and your runaway scars. Got a photograph tweeting on the getaway mile. Let's blow a hole in this town and do a talking with the laser, babe. Getting out of this place in a bullet's embrace. Then we'll do it again. How can they say? Jenny, could you come back home? 'Cause everybody knows you don't ever wanna come back and let me be the one to say you. Gravity don't mean too much to me. I'm who I've got to be. These pigs are after me, after you. Run away like it was yesterday. When we could run away, when we could run away from here. I'm shooting out of this room because I showed 'em like the company. Stop your preaching right there, 'cause I really don't care, and I'll do it again. So get me out of my head, 'cause it's getting kind of crash, you know. I'll be ready or not, when the moment gets hot, we can do it again. The papers say, Johnny, won't you come back
save us